está compuesto por pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas hacen del ser humano lo que es, cada uno en su lugar y en su función. No es agradable ver un hueso, pero el hecho de que no sea agradable verlo no quiere decir que no sea importante. ¿Puede decir amén la iglesia? Si no tenemos huesos, no hay equilibrio. Si no tenemos huesos, no hay estructura donde asentarnos, donde movernos. Porque quiero que ustedes comprendan que detrás de toda este enchapado de madera hermoso de los tiempos de Munguía y los fabricantes de esta carpintería preciosa, hay unas vigas enormes que son las que sostienen este edificio, cubiertas por la carpintería. Y esos hermosos, monstruosos edificios del downtown de cualquier ciudad, llenos de cristales, de vitrinas, de luces, debajo o por el lado o dentro donde no se ven, están realmente las estructuras que hacen posible que se sostenga el edificio. ¿Puede decir amén la iglesia? Quizás alguno de ustedes esté en ese lugar, desconocido, ignorado, olvidado, nadie te ve, nadie te tiene en cuenta. Tú pasas desapercibido mientras otros brillan, pero debajo de esos edificios hay millones de toneladas de concreto y vigas de acero desconocidas para los que miran los vitrales, que son los que realmente sustentan el edificio donde esté. Y si tú participas en la iglesia como un huesillo insignificante, tu lugar es grande en el reino de los cielos. Amén. Generalmente todo el mundo habla de la figura principal. Todo el mundo habla del líder, pero pocos tienen en cuenta a los consejeros. Pocos tienen en cuenta a los que manejan administrativamente los bienes de los reyes, de los presidentes, de los hombres eminentes de esta tierra. Quiero hablarles un poquillo para que ustedes entiendan cuán importante es sabernos huesillos del mundo de Dios. Cuando la gran Babilonia estaba asediada, en ella había gran fiesta. ¿Lo saben ustedes por la palabra? Era una fiesta enorme, pero falló un huesillo de la gran estructura. Tan solo un huesillo falló, y aquella mole inmensa que dice el auxiliar bíblico portavoz que soportaba 10 coches de a caballo por encima de sus muros. Otros dicen 3, pero todos coinciden que la altura de las torres eran 105 metros de alto. Esa ciudad que Nabucodonosor edificó, como él dijo, para honra de mi grandeza. El gran arquitecto Nabucodonosor planificó que uno de los ríos mayores del mundo pasara por dentro de la ciudad. Y aquella ciudad que era capaz de resistir un sitio de 10 años, falló un huesillo insignificante y fue suficiente para que la estructura del gran edificio se afectara. Donde tú estás, en el lugar donde tú creas que no eres importante, no te olvides de aquel pensamiento apostólico que dijo: trabaja para Dios y tu pago será la eterna felicidad. Amén. Y digo que un pequeño huesillo porque había un centinela a cada parte del gran río Éufrates que pasaba por debajo del muro. Darío se había ocupado con sus ingenieros de hacer un canal que desviaran las aguas del río. Entretenido y seguro, el centinela no se dio cuenta que habían descendido las aguas, y por ahí entró el ejército medo-persa, y la gran estructura, la Babilonia, capaz de resistir un sitio de 10 años, falló porque un centinela no dio el aviso. Una falange es importante. Si a un guitarrista le faltara esta falange, ya no podría tocar igual. ¿Están de acuerdo ustedes? La iglesia no se compone nada más de oficiales, ni de pastores. La iglesia se compone de muchas personas que a solas, con su sonrisa, con su aporte económico, con su esperanza de vida, con sus oraciones privadas, hacen posible que funcione el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén.
Y mañana, o pasado mañana, donde tú estés, en el sitio en que te encuentres, vas a hallar que dándole el mensaje a alguien, encontrarás que habrá bendición y otros se salvarán. Porque esta es nuestra comisión, predicar el evangelio. Todos hablan de David, todos hablan del rey bonito, todos hablan del que se enfrentó al Goliat, pero pocos mencionan a Jazobeán, que fue capaz él solo en un combate de matar a 800 hombres. ¿Qué hubiera sido de David si no estuviera aquel hombre que se paró en un campo de lentejas y con su espada en la mano detuvo 300 hombres él solo? Aquel Abisai que se metió en el hueco y se fajó con los leones. Hermanos, ¿dónde estaría la historia de David si no hubiesen aquellas máquinas de guerras que estaban apoyando su reino, su victoria, su triunfo? Detrás de un gran hombre existe toda una estructura que está apoyando el edificio de Jesucristo. Y detrás de un ideal hay muchas personas aún insignificantes, huesillos que sustentan la iglesia del Señor. Amén. Hay otro detalle que me interesa mucho y quiero comentárselo porque cuando llegó la reina de Saba, hasta los musulmanes dicen que ellos son herederos de aquel sitio porque Salomón tuvo un hijo. Bueno, dice que tenía 1000 mujeres. Si se cuenta la reina de Sabá sería 1001. Pero bueno, es parte de la historia dudosa de lo que pudo o no ser. Lo interesante es que cuando aquella mujer llegó, comenzó a observar las caballerizas, los palacios, la belleza, la capacidad extraordinaria del vestir de los hombres. Y solo se habla de Salomón. Pero la historia tiene poca cuenta de los que hacían posible que Salomón brillara. Nadie menciona, o muy poco se menciona, a aquellos carpinteros y leñadores que estaban en el Líbano desbrozando la selva y cortando los inmensos cedros que se llevaban arrastrados hacia el mar Mediterráneo, de ahí en balsas hacia Jope, el puerto de Palestina, y de ahí subidos hacia Jerusalén. Esas personas no se tenían en cuenta en la historia. El brillo de Salomón eclipsa lo demás, pero esos constructores eran huesos que hacían posible que Salomón brillara. Y en esta tierra tú tienes que encargarte de que la iglesia de Jesucristo brille, aunque tú estés desconocido por todos. Dios está mirando tu vida. Amén. ¿De qué sería el apóstol Pablo? Ese inmenso hombre de Dios, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría el que se paró un día y dijo: de Jerusalén hasta Ilírico lo he llenado del evangelio de Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Dónde estaría? Pero hay una palabra hermosa, que hay seguridad, hay bendición, y tú puedes en tu lugar apoyar para que otros puedan hacer si tú no puedes hacer. Tú tienes que ser un huesillo, algo que logre bendición. Un amén, una fuerza, un abrazo, $1 puede ser el equivalente a una bendición espiritual de quien puede lograr muchas cosas. Pablo da gracias a los filipenses porque su sostenimiento económico estaba avalado por las ofrendas de los hermanos de Filipo. Y si hablamos de un Pablo navegador y predicador, ahí están desconocidos los hermanos de Filipo, sin nombres ni categorías. Se habla de Pablo, pero en el reino de los cielos están los nombres de los hermanos de Filipo. Amén. Huesos. ¿Ya cuántos quieren ser un huesito? Se están embullando a ser huesos. Aunque estén feos, como yo. Pero ¿cuántos quieren ser huesos de Dios? No importa que estemos en el ostracismo. No importa que no podamos cantar, que nuestra voz no sea la más linda. Y dejémosle eso a Abel Luis y a los que cantan. Felicidades. ¿Cómo se llama la otra de Huguito? Lauris, no conocía eso de tu cantar. Gloria a Dios. Sabía de Naima, pero no conocía de que tú cantabas. Dios te bendiga. Gloria a Dios, ¿verdad que la yuma es la yuma, Hasta Dauris canta. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablarles, porque como decía Hugo, el tiempo ha pasado y esta noche no quiero robarle el espacio al obispo Miranda para las oraciones. ¿Cuántos tienen hambre?
¿Cuántos están cansados? Tranquilos. Entonces quiero hablar de algo que es muy importante. Cuando hablamos de los huesos, quiero terminar mis palabras mencionando un caso de un sitio histórico. El sitio es Refidim. Refidim tiene 3 sucesos interesantes. En el primero, Moisés golpeó la peña y salió, ¿qué cosa? Agua. En el segundo, Jetro se encarga de decirle: Moisés, tú tienes abandonada a tu familia. Pastores, ministros, misioneros, padres de familia, tengan el ejemplo de Jetro a mano. Jetro se encargó de decir: tú eres líder de tu pueblo, pero estás abandonando a mi hija, porque desde por la mañana hasta por la noche estás juzgando. Tú no estás para eso. Tú tienes que multiplicar tu influencia, no dividir poderes. Multiplicar influencias y hacer que haya líderes en tu congregación que puedan dirimir los asuntos, y solo los que no puedan llegar a ser aceptados por soluciones que pasen a ti. Y ese es el segundo asunto que se toca en Refidim. Pero el tercero es mucho más importante, porque nos aparece a un Josué como general y caudillo del ejército de Dios. Y hay hermanos que no creen en los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿por qué no creen en los jóvenes? ¿Qué sería de nuestra iglesia si no hubiera juventud? La juventud es la fuerza, el sostén, el vigor. Y para los que no creen en la palabra de que los jóvenes sirven, discutan con el apóstol Juan, que escribió de esta manera: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno. Amén. Jóvenes de Jesucristo, ustedes pueden brillar en este mundo siendo huesillos de importancia en el camino de la fe, tratando de que el mundo donde tú estás, este cuerpo que es tu iglesia, este cuerpo que es la estructura de tu fe, crezca en gracia y en virtud ante los hombres y ante Dios. Cuando Josué salió al campo de batalla, los historiadores no están de acuerdo en su edad. Solo decirles que estaba entre 20 y 30 años. Tremenda confianza que tenía Moisés para depositar en un chiquilín, en un muchacho, un hombre de más de 100 años, darle todo el generalato de las fuerzas, porque cada quien tiene su función en el cuerpo de Dios. Los ojos sirven para ver. ¿Los oídos para qué? Para oír. Mamá, ¿y los pies para qué? Para caminar. A veces la fuerza está en el combate. Y para allá salió Josué, siendo un huesillo de Dios, siendo uno de los huesillos que se ven, de los más importantes. Salió a enfrentarse con los amalecitas. Pero los líderes, los ancianos, los responsables, los padres de familia también tienen su fuerza y su acción. Y tienen que cumplir un rol en esta tierra. Y ese rol es ministrar sosegadamente la oración. Y a la montaña subieron 3 personas. Uno fue Moisés, el otro fue Aarón y el otro fue ¿quién? Ur. Bueno, Ur se traduce en hebreo como agujero. Ese agujero, porque Aarón lo conocemos que era más viejo que Moisés, era el hermano mayor. Pero cuando estudiamos, Josefo, el historiador, el padre de la historia judía, nos dice que Ur era el cuñado de Moisés. O lo que es lo mismo, estaba casado con María. Por ende, Ur era más viejo que Moisés y Aarón era más viejo que Moisés. Y subieron a la montaña y los 3 estaban frente al campo de batalla. Y el titán de 1000 batallas estaba con sus manos levantadas y la vara de Dios en sus manos. Y mientras la mano de Dios estaba guiando la fuerza de Moisés y sustentaba el poder de su fuerza física, la lucha contra la gravitación universal, el pueblo prevalecía en victoria. Pero ¿qué pasa? Que los ancianos se cansan. Y el liderazgo generalmente es de los ancianos. Y los ancianos se cansan.